A ver, chicos, buenas tardes. El día de hoy los había convocado a los dos grupos porque vamos a tratar algunas cosas que de repente no hayan quedado claras de la sesión anterior. Por ello, les voy a pedir a cada uno de ustedes que puedan revisar el material que se les ha enviado al WhatsApp. Asimismo, aquellos que también están utilizando la plataforma con más regularidad del aula virtual, también les recomendaría que busquen ahí, está el mismo material. Les sugiero que lo revisen un momento para que puedan ver algunas dudas, algunas preguntas que puedan tener. El material antes de ser subido ha sido mejorado para que puedan entenderlo mejor, pero ha sido mejorado en algunas partes mínimas. Por eso, si es que tuviesen alguna pregunta, me gustaría que me lo hagan. Mientras van revisando ese material, voy a mostrarles esto de aquí. A ver. Lo que les estoy mostrando es básicamente la distribución de los grupos. Me gustaría saber si es que alguno de ustedes no puede verlo para cargarlo nuevamente, por favor. Ingeniero, no se nota. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No se ve nada? No, nada. ¿Qué es lo que ves, Kelly? Una pantalla en negro. Negro. Ya, a ver, Sí. voy a volver a cargarlo entonces. A ver, voy a volver a cargarlo. Ya, a ver, ¿ahora se ve? Ahora sí. Ya, correcto. A veces la primera como que no se ve bien. Voy a desactivar mi video para que no consuma demasiado la banda y para que sea más fluido la transferencia de comunicación. A ver, chicos, entonces, estos serían los grupos. De repente, si no lo aprecian muy bien, le voy a poner acá sus marcos para que lo puedan observar mejor. Ahí está. Entonces tenemos el grupo A y tenemos el grupo B. El grupo A, según el horario, el horario de clases debería ser desde la 1 p.m. hasta las 5:45 p.m. los días lunes. Y el grupo B debería ser desde la 1 p.m. hasta las 5:45 los días viernes como hoy. Ahora, como ya les había mencionado, estas horas de acá son horas prácticas. Son horas prácticas. Entonces, según lo que había conversado con el jefe del programa de estudios, era que esas horas prácticas se iba a recuperar post aislamiento social de una manera ordenada y de una manera bastante eh, muy consciente para evitar lo que estamos tratando de evitar con el aislamiento, no los contagios, para su seguridad y para la seguridad de los docentes, para la seguridad de todos. Entonces, estas serían las horas prácticas que nos deberían corresponder. Sin embargo, como vamos a recuperar posteriormente, estas horas prácticas como que eh, si le damos demasiado tiempo, como que de repente se va a hacer un exceso de esfuerzo por su parte, ¿no? Porque de repente ustedes podrían decir que ya se ha
ya se ha hecho toda la parte práctica o ya se ha ocupado todas esas horas prácticas. Por lo que vamos a hacer es tratar de distribuirlo, tratar de reducir un poco estas horas prácticas, ya que básicamente lo que vamos a hacer, van a ser más que nada en estas horas, van a ser ejercicios, van a ser despeje de preguntas, de repente de algunos temas, y también tomarle ciertas prácticas y poder ver los avances de sus trabajos grupales. Por ello, para poder distribuirlo de forma proporcional a la cantidad de estudiantes, a la cantidad de grupos, en el grupo A vamos a trabajar 2 horas, 2 horas cronológicas, y disculpen, no miento, para el grupo A van a ser 3 horas. Van a ser 3 horas cronológicas para el grupo A, y para el grupo B van a ser 2 horas cronológicas. Esto lo estoy haciendo por la cantidad de estudiantes que van a ver en ambos grupos. Porque en el grupo B solamente tenemos 2 estudiantes, mientras tanto en el grupo A tenemos 19 estudiantes. Por esa razón estamos distribuyéndolo de esa manera. Esto quiere decir que el horario que vamos a tener va a ser, como está pensando que muchos de ustedes trabajan en la mañana y se prolonga un poco hasta el mediodía, un poco más allá, no es como que es un poco complicado para ustedes. Así que lo que vamos a hacer es trabajar desde, en el caso del día lunes, si queremos dar unos 15 minutos de traslape o 15 minutos de reposo entre una clase y otra, porque después de las clases prácticas tienen clase con otro docente inmediatamente después. Para darnos ahí un pequeño alivio, lo que vamos a hacer es trabajar desde las 2:30, en el caso del grupo A, desde las 2:30 p.m. hasta las 5:30. Las 5:30 p.m. Entonces ahí estaríamos abarcando 3 horas cronológicas. Y para el grupo B, trabajaríamos desde las 3:30 hasta las 5:30. Eso sería lo que haríamos. Con el grupo A de 2:30 a 5:30 los lunes, y con el grupo B desde las 3:30 hasta las 5:30 los días viernes. El día de hoy sí vamos a tratar de trabajar hasta las 5:45 como máximo, para que puedan ir a sus clases con el docente que les toca después. Hasta aquí me gustaría saber si está claro, si de repente tienen alguna pregunta acerca de esta distribución. Me gustaría saber eso, por favor. Profesor, buenas tardes. Bueno, Buenas con el tardes. método, profesor Martín, buenas tardes. Con el Buenas. método que está haciendo, sí es muy comprendible por parte de usted, porque algunos compañeros trabajan y otros compañeros tienen cosas que hacer, por lo menos, por ejemplo, en su casa y otras cosas. Es un poco comprendible por parte de usted de hacer todo posible para estar presente en las clases. A ver, muchas gracias. De nada, Jorge. Gracias a ti. A ver, ¿alguien más que de repente quiera manifestar algo? ¿Hay alguna sugerencia? Puede ser. A ver, Josué,
¿Estás ahí, Josué? Sí, dígame, profesor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la distribución? A mi parecer está bien, porque no todos tenemos entrenamiento, pero usted se tomó el tiempo, vamos, que sea de entendernos. Algunos no, bueno, por mi parte también yo a veces puedo demorar para entrar a su clase, ¿no? Bueno, ahorita me parece bien. Ya, ok. Gracias, Josué. Alonso, Dígame, ingeniero. ¿qué opinas? ¿Tienes Ingeniero, ¿me alguna escucha? dificultad? Sí, sí te escucho. Te pregunto, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna dificultad con la distribución? ¿Alguna sugerencia? Alonso. Mm, no, por el momento no. Eh, Me Ya, ok. parece bien que trabaje desde las 3:30 hasta las 5. Y bueno, quería que me explique acerca de los trabajos. ¿Tenemos que entregarlo en ese horario? De preferencia sí sería en ese horario, ya que con uno tenemos un poco más de tiempo y con el otro tenemos un poco menos de tiempo, por lo menos nos da la chance de que puedan avanzar los trabajos, de que puedan mostrar de repente algunos sus avances o que puedan hacer algunas preguntas, que todos puedan hacer preguntas. Esa es la intención, poder dividirlos para poder llegar un poco más a ustedes, para darles a cada uno el tiempo que necesitan, que requieren. Gracias, Alonso. Briseida, ¿alguna sugerencia, algún comentario? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Por el momento no, me parece bien, a lo contrario. Ok, Briseida, muchas gracias. A ver, un último para preguntarle. José Ramos. José, Dígame, profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué te parece esta distribución? ¿Sí se entiende? ¿Alguna sugerencia? Por ahora no. No, ninguna. Ya. Listo, gracias, José. Ya, entonces, hemos estado preguntando a algunos de sus compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de la distribución de los grupos, acerca de las horas para los grupos, los días, por favor, siéntanse libres de preguntar. Con toda confianza.
Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más acerca de este asunto. Entonces les voy a ir mencionando algunas cosas. Miren, van a haber trabajos que se van a distribuir por grupo y esos trabajos básicamente los vamos a ir trabajando en base al sílabo. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar con los temas de los productos que tenemos en el sílabo. A ver, vamos a observar. A ver, ¿se puede observar el sílabo? ¿Se puede observar? No, profe. Sí se mira. No. A ver, Yo sí lo puedo ver. vamos a cargarlo otra vez. A ver, lo vamos a cargar nuevamente. A ver, ahora, ¿se observa? ¿Se observa? A ver, quien no pueda observar, por favor, que hable para así no volverlo a cargar. No se observa. ¿Tú eres Ixa? Soy Bernabé. Buenas tardes, profesor. No se mira. No, a ver, vamos a cargarlo una vez más entonces. A ver, ahora. Sí, profesor, recién. Ya. A ver, entonces, Profesor, buenas tardes. buenas. Profesor, Sí, no se observa la pantalla. ¿tú eres? Yajaruna. ¿Hace cuánto que has entrado, Jason? Y he entrado desde que iniciamos. ¿Y no carga la Desde- pantalla? A ver, vamos a volver a no, cargar. no, el sílabo. A ver, vamos a volver a cargar la pantalla. Ya, ahora ya cargó. Todavía. Todavía, profesor, está igual. A ver, de repente necesita que pase un poco de tiempo ahí en tu PC o en tu celular. A ver, hay que darle un poquito de tiempo. Mientras tanto, vamos avanzando. Ya sé. A ver. ¿Ya? ¿Ya? Sí, profesor, ya. Ya, ok. Entonces demoraba un poco. Y a ver, lo que le estaba mencionando, el que íbamos a tomar los temas del sílabo, porque lo que ustedes van a realizar es un trabajo integrado. Es decir, lo que ustedes van a hacer es elaborar un plan, de un proyecto, bueno, un proyecto productivo que va a ir enfocado a, a un producto en específico. Si bien no es necesario que sea un producto que tenga un corte de repente de demasiada innovación, por decirlo así, porque lo que vamos a ver ahorita es el cómo elaborar los productos. El tema de innovación entra un poco después, porque primero tenemos que saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y ya posterior a ello veríamos cómo lo mejoramos. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer ese proyecto productivo, pero lo vamos a hacer poco a poco. Lo vamos a ir elaborando poco a poco. Entonces, si ustedes pueden observar
desde la semana 4 hasta la semana 8, podemos regirnos de los números que están a la izquierda. Vamos a ver diferentes productos, desde yogur hasta quesos. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle es que estos productos de aquí son productos lácteos fermentados. Ya habíamos hablado de lo que era la fermentación, ¿no? Y justo lo que mencionábamos de este tipo de fermentación es que era un proceso bioquímico que se podía realizar en ausencia de aire y que se utilizaban los cultivos lácticos para poder aprovechar su acción metabólica y poder aprovechar también aquellas características sensoriales, aquellos aportes aromáticos que le brindan a cada uno de estos productos para hacerlos diferentes. Y habíamos visto qué bacterias eran las que nos ayudaban, ¿no? Porque estos microorganismos, al fin y al cabo, eran bacterias. Ya más adelante, cuando veamos ya el tema de quesos ya como una parte general, entonces vamos a hablar un poco más acerca de otros tipos de microorganismos. Así como en el mismo yogur también, para la elaboración de yogures también vamos a ver de repente otros tipos de microorganismos, algunos detalles más para poder entender mejor esto. Ahora, ese es en cuanto a la primera parte, que son los productos fermentados. Luego hay una segunda parte que son los productos no fermentados, donde tenemos en primer lugar a la mantequilla y hasta terminar con el helado de crema. Pero hay que recordar un detalle que les había comentado, que la mantequilla podía ser un producto fermentado o no fermentado, porque también hay un tipo de mantequilla madurada o mantequilla agria que se puede elaborar con cultivos lácticos, que toma otro sabor, otro aroma. Pero la más conocida es la mantequilla que tiene un sabor bastante neutral, que no tiene un sabor muy ácido. Ahora, les presento estos dos grupos de productos porque el proyecto productivo va a ir enfocado a estos productos, básicamente, a estos productos. Entonces, como hay 12 grupos, entonces vamos a trabajar estos proyectos productivos dividiéndolos para cada uno, Ahora, si bien vamos a ir tocando cada producto por semana, vamos a dar unas 2 semanas para poder ir terminando la parte de elaboración de informe y de elaboración también de la presentación para poder exponerlo. Porque también se va a evaluar cómo es que ustedes logran transmitir sus ideas. Y también para ver cómo es que ustedes han aprendido los procedimientos de cada producto. Ahora, si bien vamos a ir trabajando un producto por semana, y las exposiciones y la presentación de informes todavía van a ser en las últimas 3 semanas más o menos, lo que les quiero decir es que justo por eso se ha dividido los grupos para poder asesorarlos de forma individual.
porque vamos a empezar con nociones bastante básicas, como son, a ver, como se puede observar en las actividades de aprendizaje de la semana 1 y semana 2, donde hablamos acerca de los flujos de proceso. Entonces, ese tema de los flujos de proceso lo vamos a abordar de una forma bastante general, pero lo vamos a abordar por grupo. Es decir, grupo A, vamos a destinar una sesión para diseño de flujos de proceso porque se les va a compartir un material. Ustedes lo van a revisar, ese material, lo van a estudiar y luego para el día lunes que han revisado el material, han estudiado el material, vamos a ir respondiendo algunas dudas y se les va a ir presentando algunos ejemplos porque el tema de flujos de procesos, el tema de diagramas de procesos, el tema de diagrama de flujo o fluxogramas, son temas con los cuales ustedes ya están familiarizados, porque han visto ya gráficos que tratan de explicar la elaboración de un producto, enumerando etapas, detallando entradas y salidas, detallando operaciones. Y cada uno de ellos tiene una simbología propia. O también se puede utilizar en ciertos casos una simbología uniforme, también es posible. Pero a lo que me oriento más es que vamos a empezar a recordar esos temas para volvernos, para poder volver estos temas un poco más sencillos, para poder entenderlos mejor y para que ustedes empiecen a elaborar sus propios diagramas que van a ser parte de sus proyectos productivos. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta de repente de lo que he mencionado? A ver, vamos a preguntar. ¿Denis? Sí, profesor, buenas tardes. Denis, ¿qué tal? ¿Qué has entendido o qué? ¿Tienes alguna pregunta acerca de lo que he dicho? Mm, bueno, lo que he entendido es que cada grupo debe elaborar un producto relacionado a los a lo que son mm, relacionado al silbo que nos está mostrando sobre los productos, sobre queso, yogur. Ya. Ok, Denis, muchas gracias. Vamos a preguntarle más, pero estate atento a lo que van a decir también tus compañeros. ¿Ya, Denis? Ya, profesor. A ver, Fátima, buenas. Fátima, Profesor, ¿qué tal, Fátima? ¿Qué has entendido de lo que acabo de decir? ah, eh, que realmente Yelena, Dígame, ingeniero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silena. ¿Qué has entendido de lo que acabo de decir? Que a partir de estos, de los grupos que están divididos, vamos a continuar según lo que está diciendo el sílabo y de que nos va a volver como que explicar, a renovar de nuevo los temas de los diagramas de procesos. Y que a partir de 2 semanas vamos a elaborar un proyecto indicado a un producto. Ya, ok. Ya, gracias, gracias, Silena. De nada, ingeniero. Ok. Ixa, buenas. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Ixa? ¿Qué has entendido por lo que he dicho? Vamos a realizar un trabajo integrado que nos enseñará cómo realizar un diagrama de diseño de flujo de procesos y que a cada grupo nos tocará un producto lácteo o que vamos a nosotros diseñar un producto. Claro. Ya, muchas gracias, Ixa. A ver, chicos, mucho de lo que acaban de decir sus compañeros es acorde con lo que les acababa también de mencionar. Espero que estén poniendo atención, por favor. Es importante porque como ya han escogido sus compañeros para hacer sus trabajos grupales, entonces aquellos que no estén presentes durante estas sesiones online, entonces ustedes tienen el deber de poder comunicarles a ellos, de poder decirles, ¿sabes qué? El profesor o el ingeniero ha dicho tal cosa y vamos a tener que ir desarrollando un trabajo, que no va a ser un trabajo que se va a revisar o que se va a presentar en su totalidad en las primeras semanas, sino será un trabajo que se va a ir presentando algunos avances según yo les vaya pidiendo para obtener un producto final, nuevamente que era el proyecto productivo. Ahora, eh, teniendo eso claro, yo les pregunto si es que, bueno, ya volviendo un poco a los temas, si es que ustedes tienen alguna duda respecto a los temas que hemos visto, los últimos dos temas, tanto la sesión 1 como la sesión 2. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Les comento esto porque la siguiente semana, es decir, el día miércoles, a ver, el día miércoles 13, les voy a tomar un pequeño examen que lo voy a subir tanto al aula virtual, así como al WhatsApp, se los voy a subir. Se los voy a subir. Entonces, quisiera que podamos ir despejando algunas dudas que puedan tener. Sería de mucha ayuda eh, que me puedan preguntar para que más adelante no hayan descontentos. A ver, chicos, me gustaría saber si tienen alguna duda de las dos últimas sesiones. Al inicio les había comentado que tengan a la mano su segunda sesión, que lo vayan revisando.
para ver si encontraban alguna duda, de repente algún comentario, alguna pregunta para que profundicen quizá un poquito más. Porque el examen que les voy a tomar el miércoles no va a ser un examen difícil, pero va a ser un examen de lo que hemos hablado. Entonces, acerca de lo que hemos hablado, quiere decir que necesariamente ustedes deben haber estado atentos. Deben haber estado atentos, deben haber podido resolver sus prácticas calificadas. Y también la práctica número 2 vamos a ir viendo un poco cómo es que se debía haber realizado, cómo es que se debería haber hecho. Pero me gustaría que ustedes puedan manifestar ciertas dudas, ciertas preguntas para poder resolverlas. Eso es importante. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Como lo había comentado la clase pasada, yo solamente estuve al inicio de su clase por el tema que tuve un problema con el internet y ya no me pude conectar para la parte final. Y quisiera que por favor, no sé, me dio un resumen o algo Eh, ¿en qué parte te para mucho quedaste, por Medellín? el tema que estuve presente. Me quedé en casi al inicio en lo que fue sobre los cultivos lácticos. Lo que sí no he entendido es por ejemplo, la parte que mandó en la tarea sobre las bacterias. Ya. No lo entendí. Me quedé donde eran los cultivos lácticos. Ya. Sí, ahí. Ya. Gracias, Medalis. Vamos a hacer un pequeño resumen Ujú. entonces en un momento. Muchas gracias. Ok. A ver, ¿alguien más que tenga alguna consulta? ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Profesor, Sí. el examen que va a tomar va a ser este miércoles. Sí. Ah, ya, ok. Ya. Ok, Lenín. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profesor, Sí. para el examen tomará en cuenta algunas preguntas del COVID-19 o no, No, del COVID no. El COVID solamente ha sido para una reflexión personal, más que nada. ya, entonces estudiamos las diapositivas nada más, la primera sesión y la segunda sesión. Sí, y también lo que hemos hecho en las prácticas. Lo que se ha hecho en las prácticas también. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta antes de pasar a hacer un pequeño resumen de la sesión 2? Ingeniero, Sí. no logré escuchar muy bien, solo logré escuchar que dijo que íbamos a elaborar un proyecto productivo a base de los productos fermentados, solo logré escuchar eso y lo demás. ¿Podría repetir? Ah, ya. Ok. A ver, lo que había mencionado era que como son 12 grupos y en el sílabo tenemos aproximadamente unos 11 productos que se ha descrito, lo que, lo que se va a hacer es dividir esos productos entre la cantidad de grupos para poder ir trabajando un proyecto productivo. Para poder trabajar un proyecto productivo a lo largo de todas estas semanas.
para que en las últimas semanas se pueda realizar presentación de informes, se pueda realizar una exposición. Pero eso no quiere decir que ustedes lo van a hacer solos. Van a contar con mi apoyo también. Cada semana ustedes ustedes van a poder preguntarme algunos aspectos que yo también voy a ir explicándoles parte por parte de lo que consiste un proyecto productivo. Pero básicamente ese proyecto productivo, más que abocarnos más que tener un mercado o de repente hacerlo de un corte demasiado o siguiendo un plan de marketing, no lo vamos a hacer porque eso sí estaríamos de repente entrando a otra parte. Lo que vamos a ver va a ser netamente el tema de procesos, es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Básicamente, esas tres cosas. Pero todo ello va a repercutir que van a tener que recordar todo lo que han visto en los semestres anteriores. Porque el tema de procesos engloba todo eso. Engloba el tema de materias primas, de máquinas, engloba el tema de control de calidad, de seguridad e higiene, el tema de planificación, todo eso se engloba ahí, todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer toda una integración de todo eso, de que ustedes han ido recibiendo conocimientos para poder plasmarlo en un informe. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Se ha entendido? Por mi parte, sí. Ya, muchas gracias. Ahora, también estos proyectos productivos les va a servir como base para lo que ya les había comentado, ¿no? O bueno, si es que de repente no me dejé entender la última vez que hablamos acerca de este punto que iba a ser la recuperación de la parte práctica de la unidad didáctica, que se iba a recuperar como prácticas modulares. Es decir, esta práctica se iba a recuperar como prácticas modulares cuando acabe el tema del aislamiento. Esa era una primera propuesta, pero de todas maneras se tenía que poder abarcar todas esas horas que se están, que se están retrasando de alguna manera por el tema que no podemos realizar los procesos dentro de taller. Tendríamos que recuperar una parte de esas horas también. Es decir, va a haber una etapa dentro del tema de las prácticas modulares o dentro de la recuperación de las clases, mejor dicho, que va a ser una fase previa a las prácticas modulares. Es decir, que vamos a ir, ¿cómo se podría decir? Ensayando, practicando los procesos para que luego, casi de forma inmediata en la práctica modular, ya podamos obtener un producto terminado. Pero, como algunos de ustedes saben, cuando se empieza una práctica modular, se tiene que presentar un proyecto de los productos que se van a elaborar. Entonces, lo que vamos a hacer como proyecto productivo es darle una base a lo que son esos futuros proyectos de práctica modular, para que no estén trabajando de repente 2 veces en lo mismo, por decirlo así. O si hay de repente por ahí algún tipo de cambio
cambio de producto, de repente para adicionar más productos, porque por lo general, dependiendo de la cantidad de producto que se va a elaborar, dependiendo del volumen de producción, dependiendo de la cantidad de integrantes, va variando. A ver, hasta aquí, ¿sí se ha entendido? ¿Me he dejado de entender o hay alguna duda de repente? Para ya pasar al otro punto. Bueno, parece que no hay muchas preguntas todavía. Ingeniero, ¿Sí? le digo una consulta. Usted en la clase habló sobre acerca de dos formas de ordeño, que es el ordeño manual y el ordeño mecánico. Le quería hacer una consulta. ¿Es posible que en el ordeño mecánico pueda generar mastitis? Que el ordeño mecánico pueda generar mastitis. Sí, sí sería posible. Sí sería posible. Sería posible si es que no hay una correcta higiene de los chupones. Si no hay una correcta higiene de los chupones, de las pezoneras, entonces va a haber de todas maneras por ahí algún tipo de microorganismo patógeno que va a empezar a infectar a la vaca por los pezones. Eso daría inicio a una mastitis. Por eso es que también se mencionó en esa primera sesión que tuvimos, que si bien nos permite hacerlo más aséptico el proceso de ordeño, porque no va a intervenir mucho la mano del ordeñador, porque también la mano del ordeñador sabemos que son superficies vivas y que nosotros somos fuentes de contaminación. Como no va a haber entonces ese contacto, reducimos. Pero si es que no realizamos una correcta higiene al equipo que se usa, va a ser lo mismo que estuviéramos ordeñándolo con las manos sucias. Entonces, el usar o no usar un equipo sofisticado o no sofisticado va a implicar mucho la seguridad y la higiene que se le va a aplicar, los procedimientos de higienización, los procedimientos de limpieza. ¿Me dejé entender, Alonso? Sí, ingeniero. Bueno, también quería hacerle otra consulta, ¿no? Con respecto a las hormonas que le inyectan al ganado, ¿qué tan recomendable es? Porque se dice que le inyectan las hormonas para generar algún tipo de beneficio en caso de la leche, porque puede ser que produzca más leche de lo habitual. Ah, ya. Bueno, ese tema en realidad ya no lo tocamos a nivel de post cosecha o post ordeño. Esto más es un tema veterinario, más un tema pecuario, pero lo que te podría decir es que esas hormonas de todas maneras van a hacer que el ganado pueda generar más leche, sí, generar más leche, pero también va a cortar el tiempo de vida útil de ese animalito, de esa vaquita, porque vamos a sobreesforzarla, vamos a empezar a, a condicionar sus- su fisiología, vamos a empezar a condicionar su metabolismo también. Entonces, todo eso va a afectar a la vaca. Ahora, otro aspecto también que se debería considerar cuando se le aplican hormonas es que esto también puede generar eh, ciertos grados de estrés en la vaca, de alguna manera,
Y también hay que recordar que el estrés genera ciertas toxinas que se distribuyen por el torrente sanguíneo. Y nuevamente, recordando un poco este tema de la leche, de las glándulas mamarias, que se necesita que circule una cantidad abundante de sangre por esas glándulas mamarias para poder rescatar los nutrientes, poder transferirle eso a la leche y poder recuperar esos nutrientes. Entonces, nuevamente, si esta sangre que va a brindarle los nutrientes a la leche, a la secreción de las glándulas mamarias, va a estar cargada de toxinas, entonces esta leche, su calidad se va a reducir. No tanto de repente por una calidad apreciable, por una calidad sensorial, pero sí porque podría generar a la larga cierta influencia negativa en los que lo van a consumir, que seríamos nosotros. Porque el consumir toxinas, hay que recordar que las toxinas son sustancias que van a ir en desmedro de la salud de la persona. Entonces, si vamos a consumir toxinas, de alguna manera también nosotros vamos a resultar afectados. ¿Puede explicarme algo, Alonso? ¿Me puede dejar entender? Sí, profesor, gracias. Ok. A ver, de repente alguien tiene alguna otra pregunta, si no pasamos al resumen de la clase anterior, a petición de Medalit. Y me gustaría que me puedan hacer preguntas en ese mismo resumen, porque ya de acá ustedes solitos van a tener que estudiarlo. A ver, vamos a avanzar bastante rápido con esto, haciendo un pequeño resumen. A ver, lo que habíamos visto era cultivos lácticos, tipos y procedimientos de uso. Muy bien. Entonces habíamos mencionado que los cultivos lácticos eran microorganismos. Eran microorganismos que eran seleccionados de la naturaleza, de todas maneras esos microorganismos se encuentran en la naturaleza, y que se utilizaban en la elaboración de quesos y yogures principalmente en ellos. Pero también habíamos dicho que no solamente es que nosotros tomamos un microorganismo del ambiente y le agregamos a la leche, sino que todo esto ha pasado por todo un método científico. Sin embargo, esta aplicación científica de esos microorganismos solamente ha sido de un siglo, entonces ha sido bastante corto. Pero también había mencionado que los cultivos lácticos o los microorganismos que se utilizan aquí ya se utilizaban milenios atrás, pero no de una forma científica, sino de una forma empírica. Porque también nació de la casualidad los productos lácteos. Porque una persona hace varios milenios dejó leche a la intemperie o no se consumió toda la leche de ordeño, entonces cuando lo fue a ver ya tenía otras características. De repente estaba la leche más ácida, de repente la leche tenía otra consistencia, entonces podía tener una consistencia como de leche cortada, ¿no? Que tenía grumos y todo eso, pero estas características como que le agradaban a las personas de ese tiempo, por eso luego se fue estudiando más adelante. Y de aquí nacen ya los productos lácteos como tales, ¿no? Al mejorar esta selección de cepas, porque seguramente habrán utilizado bastante cantidad de leche en diferentes oportunidades para poder diferenciar cuáles eran cepas útiles para ellos y cuáles eran cepas que
que no le aportaban las características que nosotros ya hemos visto, ¿no? Entonces, recordando nuevamente que son microorganismos, estos microorganismos hay que recordar que están vivos. Entonces, si están vivos, van a realizar algunas actividades fisiológicas, metabólicas, que va a dar lugar a que este microorganismo se consuma la lactosa que se encuentra en la leche y otros nutrientes más que se encuentran en la leche para poder generar otros productos. Caso del ácido láctico, caso de los acetatos, caso del CO2, por ejemplo. Y cada uno de estos le va a brindar un sabor, un aroma diferente. Ahora, aparte del sabor y el aroma, también le van a brindar otros tipos de apariencia, de textura. Posiblemente lo va a hacer más viscoso, más consistente, pero otra característica muy importante es la vida de anaquel, que es la vida útil del producto. Va a extender esa vida útil, lo va a hacer más duradero. Ahora, en este punto hay que recordar que la razón de ser de la industria alimentaria justo es eso, poder mantener las propiedades nutritivas de los alimentos y poder extender su vida útil de consumo. Que a través del tiempo podamos mantener sus características nutritivas, organolépticas, microbiológicas, físico-químicas, para que no sea solamente un consumo de hoy para mañana, sino que sea de hoy para un tiempo prolongado. En eso se fundamenta la industria alimentaria. Y de hecho que los productos tienen que ser inocuos, ¿no? Ahora, con el tema de la inocuidad, viene acá la seguridad higiénica. La seguridad higiénica, porque al utilizar estos cultivos lácticos, estas bacterias ácido-lácticas, se genera toda una condición de acidez, una reducción de pH, en las cuales las bacterias patógenas no se logran desarrollar. Por eso es un tipo de garantía que se le da a los productos lácteos fermentados de que no haya presencia de otro tipo de bacterias o de microorganismos patógenos. Sin embargo, esto también se dará en la medida que se sigan estrictas normas de inocuidad, estrictas normas de higiene. Ahora, lo que mencionábamos también era que estos cultivos lácticos, estas bacterias, tenían ciertas características, ¿no? Que eran cocos, que eran gram positivos, que no eran esporulados, que no eran móviles, o sea, que no se movían, que eran anaerobios, que no necesitaban oxígeno para sobrevivir, para desarrollarse, eran microaerofílicos, que utilizaban un poco de oxígeno para poder desarrollarse y eran aerotolerantes, porque a pesar de que hubiese oxígeno, ellos seguían creciendo. Además que producían ácido láctico a partir de la lactosa. Y nuevamente, ¿no? Que eran ácido tolerantes. Es decir, que podían desarrollarse en condiciones bastante ácidas. Sin embargo, también la literatura nos dice que también podían desarrollarse en condiciones medianamente alcalinas. Pero que su pH óptimo estaba entre 4 y 4.5. Ahora, otra cosa que se mencionó era un poco de la explicación bioquímica de la fermentación láctica. Para no estar dándole muchas vueltas a este tema, esta es la gráfica que pueden observar, donde tenemos en la parte superior izquierda a la lactosa. Y tenemos ahí dos hexágonos de diferente color porque la lactosa precisamente está formado por galactosa y glucosa, las cuales la galactosa, bueno, se va a romper ahí el enlace entre galactosa y glucosa, la galactosa se va a transformar en glucosa, y luego esa glucosa ya formada, esas dos moléculas de glucosa, va a realizar la glucólisis, mediante la cual se va a transformar en piruvato o en ácido pirúvico. Y ese piruvato, ácido pirúvico,
va a sufrir va a sufrir un cambio bioquímico gracias a la lactato deshidrogenasa, que es una enzima, que justo esa es la que poseen las bacterias acidolácticas, aquellos que están dentro de los cultivos lácticos. Estas son las que van a generar ácido láctico a partir de este piruvato. Entonces, si logramos resumir todo esto, lo que vamos a tener es la primera materia prima, la primera entrada y la salida. Entonces, la lactosa me va a generar ácido láctico. Esto es lo que necesitan saber, que la lactosa genera ácido láctico. Ahora, también habíamos mencionado que estos cultivos lácticos, estas bacterias acidolácticas, porque son bacterias, se pueden clasificar según la temperatura de crecimiento, que son mesófilos, termófilos. Los mesófilos en una temperatura aproximada entre 20 y 40 grados Celsius, y los termófilos entre 40 y 53 grados Celsius aproximadamente. Y también por el producto final de su fermentación. Aquí también habíamos definido a los homofermentativos y a los heterofermentativos, donde los homofermentativos generan ácido láctico como producto principal y producto mayoritario también, porque lo generan en cantidades superiores a 85%. Es decir, del 100% de lo que genera, más del 85% es ácido láctico. Y el resto son otros subproductos, en cantidades no significativas. Sin embargo, en las heterofermentativas, el ácido láctico que se produce aproximadamente es de 50%. Mientras tanto, el acetato, etanol, CO2 e incluso otros productos más de esta fermentación también representan el 50%. Es decir, que los heterofermentativos generan menos ácido láctico que los homofermentativos. Pero aquí también hay otro detalle. Por lo regular, los homofermentativos son más utilizables para la industria del yogurt, porque ahí se necesita más que nada ácido láctico, generación de ácido láctico. Mientras tanto, para la elaboración de quesos, para la quesería, son más apreciados los heterofermentativos, ya que al generar ácido láctico en menor proporción, el producto no es tan ácido. Y al generar compuestos aromáticos como los acetatos, le brindan características distintivas, diferenciadas a cada uno de los productos. Por esa razón es también que cada cultivo láctico, cada cepa láctica, cada bacteria acidoláctica heterofermentativa le dará un aroma distinto también a cada tipo de queso, porque son distintas, serían distintas cepas. Bueno, acá vemos una imagen de quesos, una imagen también del Bifidobacterium, del Lactobacillus, y arriba también una pequeña representación de una cucharada de yogur. Aquí también habíamos representado en una tabla algunos productos y también las bacterias que se encargan de la elaboración de esos productos. Y también algunos usos o algunos aportes que realiza esta bacteria tanto para el producto como para nosotros. El tema de proveer sabor, el tema de promover el cuajado, el tema de darle un sabor agrio, un sabor característico de repente. Entonces lo que veíamos acá eran los géneros Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, básicamente. Otra cosa importante, hay que recordar también que los cultivos utilizados para yogurt, por lo general, los cultivos utilizados para yogur son termófilos, mientras que los cultivos utilizados para queso son mesófilos, al igual que para la mantequilla, también son mesófilos. Hay que recordar eso. Ya luego más adelante, cuando
veamos el proceso de cada uno de estos productos, les haré recordar por qué razón unos son termófilos y los otros son mesófilos. Pero seguramente ustedes con la tareita que les he dejado ya tendrán una noción por qué. Además que también ya les he explicado en la parte de clasificación. Luego aquellos que eran un poco más representativos eran los géneros Lactobacillus y los Streptococcus. Y que necesitábamos de esta combinación, por ejemplo, Lactobacillus y los Streptococcus, para poder fermentar la leche y obtener los productos. Porque esta simbiosis, esta cooperación entre estos dos microorganismos permitían obtener las características deseables del producto. Y añadido a eso también estaban otras bacterias que más adelante también se explicó, que eran el Bifidobacterium, que eran bacterias probióticas. Ahora, como ya lo había mencionado antes, ¿no? El tema de las consecuencias del uso de las bacterias acidolácticas, de las cepas de los cultivos lácticos, nuevamente, ¿no? Incrementan la acidez, bajan el pH, evitan el desarrollo de otros microorganismos patógenos. En los quesos producirán gases u ojos y también compuestos aromáticos. Permitirán también la degradación de ciertas proteínas, ciertas grasas para que puedan ser mejor digeribles por el consumidor, etc. Ahora, también habíamos mencionado ciertos comportamientos de los fermentos o de los cultivos lácticos que tenían mucho que ver con la cantidad que se le agregaba, con el tipo de bacteria que se le agregaba. También, si hablábamos respecto a la leche, si no tenía antibióticos, si no había sido infectado con bacteriófagos o si no había bacteriófagos en el ambiente donde se elabora el producto. El tema de la temperatura también hay que recordar que hay mesófilos y termófilos. El tiempo de la premaduración o el tiempo también, como vamos a ver, que es la propagación del cultivo para generar más cultivo. Y bueno, acá hay una pequeña tabla que está un poco pequeña, que está aquí en la parte inferior derecha, donde habla acerca de los fermentos, la cantidad de fermentos y la temperatura que se mantienen por tipo de queso, ¿no? Y aquí podemos observar. Ahora, aquí en esta parte de los tipos comerciales, de repente quedaron algunas dudas. A ver, por eso es que lo vamos a explicar nuevamente. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Kelly Ávila. Kelly Ávila. Kelly Julka. Profesor, Sandra. profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Podría repetir acerca de la fermentación láctica? No lo entendí muy bien, donde trata de dos piruvatos. Te escuché medio entrecortado, si lo podría explicar. Ah, ya.
Bueno, lo que quería que vean ahí era la representación, cómo es que la lactosa, que son las dos moléculas de galactosa y de glucosa, se transforman en piruvato. Y luego que el piruvato, por acción de una enzima que es la lactato deshidrogenasa, se convierte en ácido láctico. Eso era más que nada lo que quería que ustedes que puedan aprender, que lo puedan apreciar. Porque el resto también que les había explicado del tema del adenosín trifosfato, del adenosín difosfato, del NAD con hidrógeno, eso es un poco más complicado. Pero básicamente eso es lo que quería que ustedes entendieran. Que la lactosa es un azúcar que contiene dos moléculas de azúcares simples, galactosa y glucosa, que al realizarse la glucólisis, o sea, la ruptura de la glucosa, entonces forma el piruvato o el ácido pirúvico, y que luego el ácido pirúvico o piruvato, por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, forma el ácido láctico. Entonces, en conclusión, tenemos que de una molécula de lactosa obtenemos dos moléculas de ácido láctico. Esa es la conclusión, por acción de la enzima lactato deshidrogenasa. Ya. No lo capto muy bien. Ya, a ver, para hacerlo más simple. La lactosa se convierte en ácido pirúvico o piruvato por glucólisis, mediante la glucólisis. Y el piruvato se convierte en ácido láctico por medio de una enzima. Sí, esa es la síntesis. Esa es la síntesis. Entonces, ahí el piruvato es un producto, es un producto intermedio, porque no es producto final, sino es un producto todavía en transición, intermedio. Ahora, gracias, Sandra. Ahora, en este tema del... A ver, antes de pasar a esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? Lucía. Lucía. Marlon. Marlon. Jason Burgos. Jason Burgos. Jennifer. Jennifer. Gisela. Gisela. Aquí estoy, ingeniero. ¿Qué tal, Gisela? ¿Tienes alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahora o continuamos? Continuamos. Ya, ok. Gracias, Gisela. A ver, entonces pasemos a esta parte. También lo vamos a hacer resumido. Los tipos comerciales de cultivos lácticos. A eso es a lo que se refiere esta diapositiva. Entonces tenemos tres tipos comerciales. Los cultivos lácticos por producto lácteo, es decir, que vamos a tener cultivos lácticos que van a ser para queso, van a ser para cremas ácidas y van a ser para leches acidificadas. Por ejemplo, el yogurt. Vamos a tener también cultivos que van a brindar propiedades para la viscosidad. Entonces vamos a tener cultivos para una viscosidad alta, para una viscosidad media y para una viscosidad baja. Ya más adelante también cuando veamos la elaboración de yogurt un poco más a profundidad,
veremos cómo es que podemos diferenciar esto en los diferentes cultivos lácticos, porque también los propios cultivos lácticos tienen códigos en los cuales se observa básicamente el tema de viscosidad y también de acidez en los propios códigos. Ahora, por su presentación, los cultivos lácticos se pueden comercializar ya sea frescos, congelados o liofilizados. Lo que se observa en la diapositiva es la cantidad de bacterias por centímetro cúbico o por gramo. En el caso de los frescos, como están en un estado semisólido o líquido, generalmente líquido o semisólido, está entre 1 y 200 millones de bacterias por centímetro cúbico. Entre 1 y 200 millones. Mientras que los congelados están aproximadamente alrededor de 10.000 millones congelados, hasta 10.000 millones, entonces quiere decir que están más concentrados, 10.000 millones de bacterias por centímetro cúbico. Ahora, en el caso de los liofilizados, que son productos secos, productos en polvo, están entre 10 a la 9 y 10 a la 11 bacterias por gramo. Como están en estado de polvo sólido, entonces ahí hablaremos de gramos. Cuando hablamos de 10 a la 9, estaremos hablando de 1.000 millones. Y si hablamos de 10 a las 11, a la 11, hablaremos de 100.000 millones de bacterias por gramo. Entonces, si yo preguntara por su presentación, ¿cuál de estas presentaciones presenta mayor concentración de bacterias? A ver, Kelly Ávila. Kelly. Fátima. 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 Marlon. 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 Jason Burgos. Jason Burgos. Jennifer. A ver. Jaylee. Sí, ingeniero, buenas tardes. Jaylee, a ver, lo que estaba preguntando era de las 3 presentaciones que hemos visto aquí en de frescos, congelados y liofilizados, ¿cuál de ellos es el que tiene mayor concentración de bacterias o de cultivos lácticos? ¿Qué puede estar pasando aquí? Porque si bien es cierto que la señora trató de ser amable y el chavo lo malentendió y dice que se enamoró. Creo que es la última, liofilizados. Ya, muy bien, muchas gracias, Jaylee. Correcto. A ver, entonces, sigamos. Y también habíamos visto aquí una división de 3 tipos de fermentos, que era una opcional, ¿no? Donde se trabajaba básicamente con cultivos o cepas ácidas y también con cepas o cultivos aromáticos.
Y nuevamente en la parte inferior habíamos visto las mismas presentaciones que vimos, ¿no? Pero esta es una diapo anexa como para tener información adicional. Ahora, pero lo que sí me interesa bastante es cuando hablamos de esta palabrita de aquí, que es la preparación o reactivación, porque como ya habíamos visto, los cultivos lácticos o las bacterias se encuentran en una gran cantidad, eso sí es cierto, pero para poder fermentar volúmenes bastante grandes de leche, se necesita mucha más cantidad todavía. Si es que uno quiere de repente ver el tema de ahorro de costos, ¿no? El tema de ahorro de costos. Por eso tenemos acá dos ejemplos de muestra. Lo voy a explicar bien breve porque ustedes van a tener que verlo también en sus casas. Y la tarea de hoy va a ser poder interpretar esto. La tarea va a ser interpretar esto. Pero también les voy a dar aparte un pequeño ejemplo de cómo es preparación, propagación de cultivos. Pero eso sí quiero que me escuchen bastante bien. A ver. Cuando hablamos de cultivo láctico, la activación se realiza cuando se disuelve en leche, de todas maneras, ¿no? Se disuelve en leche pasteurizada, si es posible esterilizada, y luego se toman muestras de esta leche que ya está cultivada, porque ya se ha disuelto ahí el cultivo láctico en esta leche, y luego de ahí volvemos a tomar una muestra. Acá lo que nos dice es que tomemos el 1%. Tomamos el 1% y lo volvemos a meter a tubos de ensayo a este volumen. 10 mililitros. Eso es lo que nos presenta la literatura. Ojo, y si pueden observar arriba, podemos encontrar el cultivo para queso, el mesófilo. Nuevamente, volvemos a propagar 1% nuevamente, pero esta vez en un volumen de 100 mililitros. Es un volumen un poco más grande. Si se dan cuenta, lo que se está haciendo en la primera parte es poder repartir la cantidad del cultivo láctico de las bacterias en varios tubitos. Pero de ahí lo que vamos a hacer es ir reduciendo nuevamente su capacidad, no reduciendo la cantidad en más tubos. Pero hay un detalle aquí abajo, que tenemos tiempo y temperatura. Entonces, es decir, en ese tiempo y en esa temperatura vamos a hacer que los cultivos lácticos que están dentro de los tubos de ensayo puedan multiplicarse, pueda crecer esa población. Para que al término de este tiempo podamos sacar nuevamente el 1%, volver a sembrarlo en 100 mililitros y que pasen el tiempo que nos está diciendo aquí, que son 14, 16 horas, nuevamente a esta misma temperatura, para volver a tomar 1 mililitro. Y este mililitro se va a agregar en 20 mililitros. Y estos 20 mililitros se va a agregar a estos 2 litros. En el cual nuevamente va a estar entre 14 y 16 horas para aplicarle a los 200 litros de leche. Entonces lo que estamos viendo es que en un primer momento nosotros vamos a ir fraccionando esta cantidad de bacterias que se encuentre dentro del cultivo láctico y luego vamos a hacer que en una primera vez crezca la población. Saquemos una parte para que esa parte nuevamente que crezca otra vez la población. Saquemos otra parte y nuevamente crezca la población. Y luego de ello poder ingresarlo a unos 2 litros de leche para volver a que pase nuevamente un tiempo para que crezca esa población y añadirle finalmente a 200 litros de leche. Ahora, como ya les había explicado la vez pasada, esto es para queso, eso es mesófilo. Por eso es que también los volúmenes son bastante grandes, el volumen de leche, y también las partes que se van sacando y se van cultivando o se van propagando son cantidades pequeñas.
en este segundo caso, que es que son yogures, ya que son termófilos, nos daremos cuenta que las temperaturas cambian. Las temperaturas son más altas, son termófilos, el tiempo se acorta y también el porcentaje es un poco mayor. Además, que trabajamos con menor cantidad de leche al final. Es el mismo procedimiento, según la literatura, y trabajamos con menor cantidad de leche. Ahora, ¿cómo es que por lo general se trabaja dentro de la industria? A ver. Vamos a utilizar esta lupa. A ver, ¿cómo es que trabajamos dentro de la industria? Dentro de la industria tenemos el cultivo láctico. ¿Sí? Por lo general es un cultivo láctico que está liofilizado. Liofilizado. Ahora, lo que generalmente se hace es diluir este cultivo láctico, lo hacemos diluir, lo diluimos en una cantidad, a ver, vamos a obviar esto. Vamos a obviar esto. Obviamos. Por lo general lo disolvemos en aproximadamente unos 100 mililitros. No quiere decir que siempre vamos a utilizar los 100 mililitros, pero por lo general son 100 o 200 mililitros, porque también se trabaja con volúmenes pequeños, medianos y también pueden ser grandes. Ahora, lo que hacemos es disolver. Ahora, por lo general también cada sachet de cultivo láctico ya viene con una medida establecida. Pueden ser 100 litros de leche, por ejemplo, pero también hay otros donde el cultivo láctico es para 500 litros. Entonces, si nosotros lo disolvemos en 100 mililitros, habría que tener una proporción, ¿no? Si 100 mililitros son para 100 litros, para un litro, ¿cuánto será? Para un litro será 1 mililitro. Si 100 mililitros es para 500 litros, entonces, para un litro, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 0.2 mililitros, sería mucho más pequeño. Por esa razón yo les mencionaba entre 100 y 200 mililitros aproximadamente para disolverlo. Pero si usamos un poquito más de leche no hay ningún problema. La cuestión es que luego de disolverlo, le tenemos que agregar al volumen que vamos a utilizar. En este caso, acá lo que nos dice 100 litros de leche, perfecto. Porque si tenemos un sachet de 100 litros, calza excelente. Lo disolvemos, dejamos un tiempo de activación. En primer lugar, la activación va a ser la disolución del cultivo láctico en la leche. Ya esa leche tiene que estar previamente esterilizada, previamente estandarizada, acondicionada, de una temperatura en la cual pueda crecer pueda desarrollarse la bacteria. En este caso, si va a ser una bacteria mesófila, estará entre los 20 hasta los 40 grados Celsius, como habíamos visto, ¿no? Pero si es una bacteria termófila, entonces estará entre 40, 41, 42, por lo general 42 es el óptimo, estará en ese rango de temperaturas para que pueda desarrollarse correctamente. Ahora, se le puede dar un tiempo para que se pueda activar mejor. Porque al ingresarlo a la leche, en estos 100 o 200 mililitros de leche, 100 o 200 mililitros de leche,
Solamente es una medida referencial. Lo que estamos haciendo es disolver. Y al inicio como que no tiene el aroma de una leche acidificada, pero si lo dejamos un poco de tiempo, unos 10, unos 15 minutos, incluso puede ser un poco más, pero en condiciones bastante asépticas, esta leche va a empezar a incrementarse en población de bacterias. Es decir, va a empezar a crecer la población de bacterias y por ende va a empezar a generar aromas característicos. Entonces, en ese tiempo de activación de 10, 15, media hora, ese cultivo ya está listo. Simplemente para añadirlo al resto. Simplemente para añadirlo al resto de leche, que serían esos 100 litros. Si es que hablamos de 100 litros. Si hablamos de 500 litros, entonces podríamos utilizar 500 litros. Pero en ese caso serían volúmenes regularmente grandes. Pero si trabajamos volúmenes regularmente pequeños, que pueden ser de repente 20 litros, 10 litros, entonces tendríamos que hacer una proporción, ¿no? Si tenemos 200 litros, 200 mililitros para 100 litros y solamente vamos a utilizar 10 litros de leche, entonces lo lógico sería dividir esto entre 10, así que le aplicaremos 20 mililitros de este cultivo activado para el volumen de leche correspondiente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que el resto de leche lo vamos a desechar? ¿El resto de cultivo lo vamos a desechar? No. El resto de cultivo, si es que no se va a dar uso en ese momento, habría que guardarlo de preferencia en una botella de vidrio totalmente esterilizada, aséptica, bien sellado, bien rotulado, en congelación, para poder utilizarlo en una siguiente producción. Entonces, esos serían los procedimientos que se pueden utilizar para activación, para propagación, para inoculación en un volumen de leche, ya sea pequeño, mediano o grande. Luego, el resto que habíamos visto era el tipo de cultivos probióticos que hay y también sus beneficios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a volver a preguntar. Fátima, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta que tengas? No, profesor, ninguna. Sí, entendí. Ya, muchas gracias. Kelly Ávila. Profesor, ¿podría repetir lo último que dijo? Porque se escuchó muy entrecortado. Si me escucha. ¿Cuál es la última parte? Sí, por favor. ¿Te acuerdas cuál es la última parte? ¿Hola? ¿Cuál es la última parte? ¿Acerca de lo que empecé a escribir? ¿Sandra? A ver, esa última parte lo que había dicho era que por lo general los sachets comerciales que se obtienen vienen ya con una medida para poder inocular en leche. Muchos de ellos vienen de 100 litros. Entonces, lo que yo les estaba mencionando era que... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime. Dime, te escucho. A ver, para terminar la explicación. Lo que les mencionaba era que como los sachets, las presentaciones industriales vienen ya con una medida, por ejemplo, 100 litros, lo que se hacía era activar este sachet disolviendo el contenido
en leche pasteurizada, esterilizada, y a la temperatura que corresponde, si es mesófilo, entre 20 y 40, si es termófilo, entre 40 y 45, disolverlo bien. Este volumen podría ser 100, 200, quizá un poquito más, pero disolverlo bien homogenizado. Y luego, si sabemos que todo eso es para 100 litros, poder dividirlo proporcionalmente para el volumen de leche que vamos a utilizar. Es decir, si vamos a utilizar 100 litros, entonces utilizaríamos todo el preparado, todo el cultivo activado. Pero si, por ejemplo, vamos a utilizar 50 litros, entonces tendremos que utilizar la mitad de ese cultivo que hemos preparado. ¿Pero eso quiere decir que la otra mitad lo vamos a botar? No. Entonces, eso lo tendríamos que guardar dentro de una botella de vidrio, que es mucho más versátil, más fácil de poder esterilizar, poder sellarlo bien, rotularlo bien y guardarlo en congelación para poder utilizarlo en una siguiente producción. Esa era la recomendación. Bueno, chicos, creo que ya estamos un poco sobre la hora para su otra clase. Desde ya les deseo una buena tarde, buena noche que se está acercando, y ya les estaré haciendo llegar alguna información más, así como algunas tareas para que lo puedan ir desarrollando. Les aconsejo que revisen el material que se les ha enviado y asimismo puedan también chequear este video que lo voy a subir al YouTube, lo puedan revisar. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, también no duden en hacérmelo. Me pueden escribir al grupo de WhatsApp, me pueden escribir a mi WhatsApp personal, me pueden escribir también al correo, no hay problema, o me pueden llamar. Entonces, chicos, conmigo sería hasta ahorita, y nos estamos viendo el día lunes con el grupo A. Cuídense bastante.